El ABC Libertario, periodismo alternativo, independiente y libertario. El ABC Libertario, periodismo alternativo, independiente y libertario. El ABC Libertario, periodismo alternativo, independiente y libertario. Buenas tardes a todos los oyentes de Suba al Aire 88.4 FM Radio de Vida y el ABC Libertario. Pues hoy nos encontramos con el profesor Andrés Cuides, quien nos hablará acerca de lo que fue el paro de 48 horas, primero que todo, ese balance que nos interesa a toda la comunidad, más que todo a todas las comunidades educativas. Bienvenido, profesor Andrés Cuides. Muchas gracias, muy buenas noches. Aquí pues para colaborar con la emisora y rendirles un informe de lo que fue la movilización de los maestros a nivel nacional. Profesor, primero que todo, ese balance que nos deja de gran satisfacción y lucha, porque me puse a recordar aquellos viejos tiempos donde los profesores salían era decididos a todos. Esta vez, ¿cómo les acabó de ir? Pues debo decirle que este es un magisterio que está decidido a la pelea, que la movilización que se hizo el año pasado es la antesala de estas movilizaciones por la sencilla razón que en este país y la pelea con este gobierno ya se convirtió en dos fases. Una, la lucha por lograr los acuerdos y volver a luchar para que se cumplan los acuerdos. Este paro de 48 horas está en ese marco, dado que en junio del año pasado la Federación Colombiana de Educadores, en medio de la movilización de todo el magisterio, como es conocido por todo el país, logró unos acuerdos con el Ministerio de Educación Nacional que a estos días la ministra de Educación y el gobierno no han cumplido. Por esa razón la Federación Colombiana de Educadores en su Junta Nacional convocó a un paro inicial de 48 horas, porque esto es anunciando que este magisterio se va a movilizar más hasta tanto se logren los acuerdos con el Ministerio de Educación Nacional. O sea que el gobierno Santos les viene incumpliendo a todo el Magisterio Nacional los acuerdos logrados en el 2017. Este es un gobierno neoliberal y su tarea es reducir al mínimo los costos, la inversión en lo esencial de la población y la educación no se escapa de ello. Por esa razón el gobierno hoy en día está recortando presupuestos para educación, para salud, para sanidad básica, que se ha vuelto pues la pelea conjunta de la Federación Colombiana de Educadores en lo que se ha llamado el Sistema General de Participaciones, que desde ya la Federación Colombiana de Educadores ha exigido que debe ser reformada constitucionalmente en primera instancia para que sea incluida dentro de los ingresos corrientes de la nación, para que de allí tenga un presupuesto, un porcentaje de carácter permanente y crezca en el mismo ritmo que crecen los ingresos corrientes de la nación, tal como estaba antes del 2001, cuando se hizo la reforma constitucional que creó el Sistema General de Participaciones y la Bolsa Educativa, que a día de hoy, desde el año 2001, ha perdido 88 billones de pesos en educación y en el Sistema General ha perdido 135 billones de pesos. Le hago esa pregunta, ¿y a dónde han ido a parar esos 88 millones que ha perdido la educación de lo que usted me está diciendo que son lo de participación? Pues al mantenimiento de un gobierno, de un Estado, que como por su carácter neoliberal se ha desprendido de las responsabilidades como Estado, que ha vendido las empresas productivas del Estado, que sus ingresos están basados fundamentalmente en los impuestos, en sacarle del bolsillo el dinero producto del trabajo a los colombianos, que cada vez se empobrecen mucho más. Y entonces nosotros decimos que hemos perdido es porque antes estábamos en el porcentaje de ingresos corrientes de la nación, como esos se nos redujeron en estos años, desde el año 2001 hasta el año 2018, hemos perdido esos 88 billones. Y para agua potable y sanidad básica se han perdido el resto, o sea, en un total de 134 billones de pesos. 134 billones de pesos, o sea que también se puede decir que esta cantidad de plata, los 134 billones entre educación y saneamiento básico, se han perdido también en que no tienen los suficientes ingresos debido a las ventas de las empresas del Estado.
Claro, porque es que es un estado zángano, es un estado que reduce sus ingresos en lo fundamental a la venta del petróleo, en una condición muy fluctuante, porque aquí es como en sentido contrario de las cosas, cuando el petróleo a nivel internacional sube, entonces aquí los ingresos deberían de subir del estado y debería bajarse el costo del petróleo, pero aquí sube. Al subirse el costo del petróleo, de la gasolina, sube todo el costo de la vida. Entonces aquí esa parte económica está concebida de manera contraria a los intereses de la nación. ¿Qué debemos hacer desde el sector educativo, el poco sector industrial que nos queda y otros sectores como la salud también? ¿Qué debemos hacer para que la gente entienda de dónde se pierden todos estos dineros? Pues se pierde en lo fundamental por los contratos leoninos que hace la nación. Por ejemplo, Cerrejón, la mina más grande de carbón en el mundo, el Estado no recibe lo que debiera recibir por la explotación de esa riqueza. En la minería es otro tanto, agregándole a eso el daño ecológico que se le hace al territorio. Y no hay un desarrollo productivo en el país y por ende tampoco hay un desarrollo tecnológico y científico que haga que este país sea realmente competitivo a nivel mundial. Por esa razón estamos pidiendo pues, que este país llegue a unos estados y que la educación juegue un papel fundamental, no como responsable, pero sí fundamental, importante, en el sentido de lograr mayores niveles de investigación, mayores niveles de educación, a los más altos conocimientos, para que nuestros jóvenes, nuestras generaciones estén lo suficientemente preparadas para poder atender un desarrollo productivo del país, que es lo que en realidad pone a nuestro Colombia en un plano competitivo en el mundo. O sea que, por ejemplo, usted lo que me está diciendo es que de pronto al gobierno nacional se le olvidó aquellas palabras donde le dijeron muchos premios Nobel de la Paz el año anterior, que a Colombia se le olvidó fue invertir en educación. Lo toma es como un gasto. Sí, realmente el gobierno no ve la importancia de la educación y el Premio Nobel de Paz, pues muy bien lo, lo debió de haber asumido, pero no lo hizo. No lo hizo en el sentido pues que nosotros compartimos totalmente la política de paz, que es una política que se debe acentuar en nuestro país, que se debe fortalecer, que este gobierno debe proveerle todos los recursos que le prometió a los que dejaron las armas, que este debe ser un tiempo de paz en el que el país debe asumir un desarrollo agrícola mucho más desarrollado, que debe permitir el reintegro de los territorios a aquellos que fueron desplazados, que debe tecnificar el campo, que debe permitir que aquellos que fueron desplazados regresen al campo y aquellos que no han llegado al campo lo hagan, y que sea un país eminentemente agrícola, pero que tampoco descuide el campo productivo, tecnológico, científico, que es en el que los países se mueven hoy en día. Bueno, después de todo este gran resumen, porque aquí usted, profesor Cuides, nos está haciendo realmente algo bien importante, nos está diciendo algo bien importante a todos los televidentes del ABC Libertario y a los oyentes de Suba al Aire 88.4 FM Radio de Vida, que no debemos descuidar nada. Frente a esas propuestas, y le tocó la coyuntura política, a esas propuestas de Gustavo Petro, donde dice: yo no gobernaré con el petróleo ni con el carbón, o sea, con el extractivismo. O sea que ustedes desde el magisterio están de acuerdo que se haya una realmente industria agraria. Industria agraria desarrollada. Este magisterio nacional, este magisterio oficial está con la política del aguacate. Realmente la hemos denominado así pues porque compartimos totalmente de que el campo es el mayor generador en este territorio agrícola, que debe esos latifundios inmensos que no están siendo explotados productivamente sean distribuidos racionalmente a aquellos campesinos que han sido desposeídos y que no tienen territorio para producir en este país, pero pues debe desarrollarse en ese sentido. Y vuelvo y repito,
es el desarrollo de la tecnología, la maquinización del campo, la importación de elementos que lleven a una producción agrícola elevada, que mantenga la necesidad nacional, pero que también esté en una capacidad exportadora. Bueno, pasando a otro tema que es el sector salud de los educadores. Vemos que cada día los profesores en los últimos, diría yo, 10 años han desmejorado la salud totalmente de todos los educadores. ¿Cuál ha sido ese batallar? Hoy en día los vemos es como que pasan, más bien el gobierno los pone es en diferentes EPS, pero ninguna responde a todas las expectativas de ustedes. El sistema de salud del magisterio está en la misma crisis del sistema de salud del orden nacional. ¿Por qué razón? Porque se desprendió de la responsabilidad del Estado de atender este servicio fundamental, vital de la población colombiana, que es proveerle el servicio de salud a todos los colombianos. Desde que el gobierno de Uribe privatizó, o no el gobierno de Uribe, sino por la propuesta de Uribe en el Congreso de privatizar el servicio de salud y dejarlo en manos de los negociantes de la salud, o sea, de las famosas EPS, se implementó en el país la política del paseo de la muerte, de las citas totalmente alejadas, de los especialistas negados, de los exámenes nunca dados a los colombianos. Entonces la gente se muere simplemente porque no hay la prestación de un servicio. Y esto cuando está en el negocio de la salud, se entiende que entre menos servicio de salud se preste, más ganancias le quedan para los negociantes de la salud. El magisterio no se escapa de eso, aunque al magisterio no lo atienden EPS, sino IPS, que están administradas por el Fondo de Prestaciones del Magisterio. Nosotros también vivimos una crisis no tan profunda como la vive el resto de los colombianos, porque de alguna manera nosotros tenemos un sistema que es exceptuado, que es administrado por el FOMAC, pero que también tiene una fiscalización desde las diferentes organizaciones sindicales del magisterio, que tenemos nuestros representantes en el Fondo de Prestaciones del Magisterio, y que en cada una de las regiones también tenemos los representantes en cada territorio. Hay una supervisión de la prestación del sistema de salud, pero a pesar de eso, de haber logrado una normatividad a nivel nacional y de que hayan de pronto alguna reglamentación que pueda decirse si aplica al incumplimiento de los prestadores del servicio para cuando ellos no están cumpliendo los términos de las contrataciones, pues de todas maneras ellos se dan sus mañas de negar la prestación del servicio. Entonces nosotros no nos escapamos a las citas demoradas, a medicamentos de baja calidad, a exámenes completamente lentos. Entonces también el magisterio sufre el paseo de la muerte, y es uno de los aspectos principales por los cuales este magisterio se vio abocado a decirle al gobierno nacional que tiene que hacer cumplir los términos de referencia que se firmaron en todos los entes territoriales del país, y que vamos a exigir es la defensa de la vida de los afiliados al servicio de salud y de sus beneficiarios. No queda más sino es defender la vida del magisterio y de la gente. O sea que también en el sector salud les han venido incumpliendo a todo el magisterio. Esta es una de las exigencias principales que se le está haciendo al gobierno nacional para que haga cumplir a los prestadores del servicio que ha contratado el FOMAC los términos de contratación. Otro tema bien importante es sobre los profesores provisionales, en los cuales pocas veces se nombran o nunca los nombran y siguen ahí en provisionalidad. ¿Cómo están ustedes batallando para que ellos queden donde hay muchos colegios sin profesores? No solamente en Bogotá, sino en muchas partes del país. Es un sector de docentes que está en una situación laboral deprimente, porque la inestabilidad hace que estén en esa condición. Lo ideal sería un nombramiento en propiedad sobre la base de que el gobierno cree las plazas suficientes para atender a los estudiantes, que no hacinen niños en los salones, que se respete el área por metro cuadrado por estudiante, los estándares internacionales. Eso haría que las plantas de docentes aumenten,
pero que también se respete la mediana estabilidad que tienen los docentes provisionales en el marco del decreto 2105 del año pasado, que en uno de sus artículos le ordena al gobierno nacional y a los entes territoriales de la Secretaría de Educación que cuando un docente provisional es reemplazado por un docente en propiedad, este docente provisional debe ser nombrado inmediatamente sin solución de continuidad en otra de las vacantes para que él no sea retirado del servicio. Entonces, le estamos diciendo a los entes territoriales, a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Educación de Bogotá, que debe garantizarle esa estabilidad a los docentes provisionales. En el caso de Bogotá, recordemos que a comienzos de año y donde ustedes empezaron esa batalla por estos profesores, el gobierno distrital como que ha sido negligente frente a esto. Ellos lo que hicieron fue despedir casi en su totalidad a los provisionales. Eso es cierto, pues aquí ha habido un retiro paulatino por parte de la Secretaría de Educación de docentes provisionales, acabando proyectos, programas que han sido atendidos en administraciones anteriores con recursos del distrito, porque Bogotá tiene la suficiente capacidad financiera para hacerlo de esa manera. Pero como esta es una administración, la de Peñalosa, abiertamente neoliberal, donde invirtió la relación de la inversión, dado que si en la anterior administración se invirtió en lo social el 80% y el 20% para infraestructura, en esta lo hizo al contrario, es 80% para el cemento y 20% para lo social. Entonces ahí es donde uno ve ya las relaciones presupuestales que afectan de manera directa la prestación del servicio educativo y por supuesto a estas plantas de docentes provisionales que se ven afectadas pues porque se va reduciendo la capacidad de atención de niños, se va reduciendo las plantas de personal, sumémosle a eso la crisis profunda en la que ha metido a la educación pública el gobierno nacional y el gobierno distrital con lo que se ha mal llamado la jornada única, que lo que ha traído es la violación de los derechos tanto de los estudiantes como de los profesores y ha acabado jornadas de la tarde para asignarlas en las jornadas de la mañana, ha colocado a los maestros violándole sus resoluciones de ubicación y respetando la ubicación por resolución de jornadas, los vuelve ahora globales cuando eso no existe. Y por supuesto la jornada única, ya desde la Federación Colombiana de Educadores se ha lanzado la consigna que se inició aquí en Bogotá, es la de suspensión de la jornada única si no cumple con lo establecido en el decreto 2105 respecto de 4 elementos fundamentales que si no se dan no se puede implementar. El uno es que esté la planta de personal suficiente, el otro es que tenga los servicios públicos necesarios, el otro es que tenga un plan de alimentación estudiantil, porque es otro sector que está completamente golpeado por el gobierno nacional en el sentido de que no está llegando a todos los niños, que cuando llega bueno, insuficiente, pero llega en muy malas calidades, y que con la jornada única un niño que sale aproximadamente de las 4 de la mañana de su casa y que regresa perfectamente a las 4 o 5 de la tarde debe mantener una alimentación lo suficientemente pertinente, adecuada para que ese niño tenga las proteínas, la alimentación justa para poder estar durante todo ese tiempo por fuera de su casa, y casi que hemos llegado a niveles de retroceso en la nutrición de los estudiantes, que lo hemos logrado antes, aquí en Bogotá, sí, que fue donde iniciamos este proceso hace más de 12 años, habíamos logrado las curvas de nutrición buenas para nuestros estudiantes. Hoy en día estamos regresando en un descenso, estamos en un descenso de nutrición. Entonces la jornada única para nosotros se nos ha vuelto un problema conflictivo supremamente grave, que ha hecho que esas decisiones del orden nacional que vienen generadas desde el Ministerio de Educación Nacional, delegadas a las Secretarías de Educación, a su vez bajadas aquí en Bogotá a los jefes de diles y después a los rectores en calidad de responsabilidad, ellos son los últimos que aplican hacia los docentes, donde tenemos los docentes mal llamados también sobrantes por carga académica o sin carga académica. Entonces, pues ya por ejemplo la Asociación Distrital de Educadores comenzó a hacer acciones
para establecer responsabilidades, ¿no? Pero esto es una responsabilidad del gobierno nacional y le hemos dicho, debe suspender la jornada única hasta tanto no tenga las condiciones precisas. Hay otra cuestión fundamental. Si se necesita hacer jornada única en el país, el gobierno debe preverlo en su infraestructura. Por ejemplo, si tiene un número determinado de colegios hoy en día construidos, debe construir el mismo número de colegios. Es una operación aritmética simple, suficiente, para poder generar un doble de infraestructura y tener la capacidad para recibir a todos estos estudiantes que tiene vinculados hoy a las instituciones educativas. Por supuesto, acabar también con otros modelos que son supremamente nocivos, como son las concesiones, los colegios que ya a eso me le iba a referir, porque ustedes tampoco están de acuerdo que los colegios públicos sean entregados a, llamémoslos, a colegios multinacionales. Sí, también, o a entidades privadas, negociantes de la salud. ¿Qué localidades vienen sufriendo este mal? Pues recordemos que en años anteriores una de las localidades que sufrió este fenómeno fue la localidad de Usme. No, eso sufre en todas las localidades porque hay una distribución de los 25 colegios entregados en concesión, más los que tiene anunciados la Secretaría de Educación, que además estos que va a entregar la Secretaría de Educación que acaba de construir no son construidos con dineros de esta administración, sino que fueron proyectados y financiados desde la administración anterior y que ya desde ya Peñalosa ha anunciado que van a ser entregados en concesión, y la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación ha anunciado también su oposición rotunda a que no va a permitir que estos colegios sean entregados en concesión, y que también vamos a exigir que los otros colegios sean devueltos a la Secretaría de Educación. Eso implica que esos niños que están atendidos por el servicio particular sean regresados a las instituciones educativas para ser atendidos con profesores de planta de la Secretaría de Educación, ya que también es importante señalar que en estas contrataciones de carácter privado los docentes son vulnerados en sus derechos laborales, allá son explotados salarialmente y en horas de trabajo y con excesos de trabajo desmedidos. Entonces, por eso nosotros de manera racional estamos diciéndole que esos colegios no pueden seguir más en concesión. ¿Cómo la Secretaría de Educación qué le responde a todo esto? Porque vemos que la actual Secretaría de Educación es como muy negativista a aceptar esas reclamaciones, y lo vimos cuando estaban en el pliego de peticiones que estaban negociando durante el mes de abril. La Secretaría de Educación de Bogotá es una secretaría cerrada a la banda. Han sido 3 pliegos de peticiones que ha presentado la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, de los cuales con esta administración no se ha resuelto ni un punto ni una coma. Es decir, hemos dicho que aquí se ha hecho una negociación simulada, porque se acaban los términos de ley en los 20 días hábiles de negociación y no hemos llegado a ningún acuerdo. Esta vez tocó tomar desde la ADE la decisión de que no íbamos a prorrogar el tiempo porque es un tiempo perdido con esta administración que se niega rotundamente a darle salida a los 33 puntos que constituyeron el pliego de peticiones presentado en Bogotá. Nosotros también le estamos diciendo a esta administración que seguimos exigiendo el cumplimiento de los acuerdos firmados con la administración anterior en septiembre de 2014, que siguen siendo legales y vigentes, y que vamos a hacer los recursos posibles legales para exigirle a esta administración que cumpla esos acuerdos que no han sido reformados por ningún otro acuerdo posterior a ese. O sea que el gobierno distrital, a través de la Secretaría de Educación, quiere es violarlos y mantener a la expectativa de ustedes, los profesores del distrito, a través de la ADE, mantenerse como será que sí, será que no, y a la larga una pelea constante. Sí, desconocerlos totalmente, y ha entrado en crisis profunda, en un choque frontal con la comunidad educativa y con el magisterio de Bogotá, porque el ambiente escolar en todas las instituciones educativas está totalmente enrarecido. No se escapa que en cualquier momento, en cualquier día del año, un docente se vea sometido a un traslado porque se quedó sin carga académica, cuando ya habíamos acordado, y a esos acuerdos me refiero, a que
las plantas de docentes permanecían estables, porque resulta que la movilidad de los estudiantes en matrícula es todo el tiempo, todo el año. Entonces Sí. esas plantas perfectamente en Bogotá debían de permanecer estables, porque hay estudiantes que llegan y salen. Lo otro que estamos exigiendo, la cuestión de los parámetros, la reconsideración de los parámetros. Aquí tenemos cursos de 40, 42, 45, casi 50 estudiantes. Eso también se da en los colegios en concesión. Y cuando se hace un uso más razonable de los estudiantes por curso, entonces pues por supuesto las plantas no se verían tan afectadas. Entonces estamos exigiendo la estabilidad de las plantas de personal, por supuesto. Estabilidad en las plantas de personal de los diferentes colegios. Pasemos a otro tema que es bien importante, y es la coyuntura política, profesor Cubides, y actualmente vocero aquí para la localidad, para la emisora de Suba al Aire y el ABC Libertario, vocero de la ADE, entre otras. Esa coyuntura política. Colombia tiene ahorita, en 15 días, sus elecciones a presidente. ¿Cómo ve usted a Petro? Pues Petro es un candidato que ha venido repuntando en el orden nacional, que ha sido invisibilizado por los medios de educación, ha sido víctima de la guerra mediática, pero que afortunadamente las redes hoy en día permiten tener un conocimiento al instante de lo que sucede, donde él ha visitado los diferentes territorios del país, y lo que uno observa es una aceptabilidad de la gente, de la mayoría de la población, que se ha cansado de esta situación de gobiernos que atentan contra los intereses de la nación, y que Petro se vuelve, como él lo dice, una oportunidad para este país, y que esta población colombiana debe darse esa oportunidad. Que las encuestas que muestran que son pagas, pues lo colocan en unos rankings que no son reales. Por alguna razón en la registraduría, que es una enemiga de esta candidatura, tuvo que abrir investigación a las encuestas, quién hace la encuesta, quién paga la encuesta y cómo han hecho la encuesta. ¿Sí? Pero sin lugar a dudas, esta población, para poderse dar la oportunidad, debe ser muy celosa con la votación el próximo 27 de mayo. Tiene que cuidar la votación, porque no sería extraño pues que hayan argucias y cosas impensables, así como se ve en muchas ocasiones, ¿no? Usted, como las encuestas virtuales dan como ganador y lejos a Gustavo Petro frente a Duque, que obtiene por allá, si alcanzó, entre un 17 a 27%, mientras que Gustavo Petro está por encima del 50%, mientras que las encuestas, como usted lo acaba de decir, las que son pagas, lo mandan de segundo o tercer lugar. Esa es una. La otra es Jaime Baley, un periodista peruano radicado en Miami, ultraderechista, hemos dicho, hasta por los codos, no está de acuerdo que llegue a Petro. ¿Cómo hacemos, primero, para que todo el mundo crea en esas encuestas que son verídicas, las encuestas virtuales, y segundo, desvirtuar las encuestas pagas y decirle a Jaime Baley y también a otro que por ahí quiere hacerle daño a Petro, aquí está nuestro candidato? No, definitivamente uno hoy en día las redes no puede fiar, porque por una red se puede filtrar cualquier tipo de información. Uno tiene que ser desconfiado con las redes, a menos que sea de una fuente supremamente de confianza de uno mismo. Pero lo que hay que hacer aquí es una difusión casi que voz a voz, a invitar realmente a nuestros conciudadanos a votar por este candidato, que le cuento, aquí en Bogotá la Asociación Distrital de Educadores, de 13 integrantes, 12 aprobaron que apoyan esta candidatura. La CUT ha hecho lo similar. La mayoría del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores Nacional también está apoyando la candidatura de Petro, y la Federación Colombiana de Educadores también, de manera mayoritaria, está apoyando la candidatura de Gustavo Petro, y muchos sindicatos han optado como ejemplo de esto. De ahí que hay una tarea fundamental, y es enterarnos
de viva voz, y aquí en Bogotá, por supuesto donde ha ido el candidato, pero aquí en Bogotá, el próximo 17 de mayo, que tenemos el cierre de campaña en Bogotá, en la Plaza de Bolívar, a partir de las 4 de la tarde, de la cual pues estamos invitando a toda la ciudadanía para que acompañen a este candidato que realmente le ofrece una oportunidad a esta nación, y hagamos de esa presencia ese día multitudinaria, como lo ha hecho en otras regiones, y nos comprometamos con esa candidatura y cuidemos los votos del próximo 27 de mayo y aseguremos si no es en la primera vuelta, que este candidato llegue a la segunda vuelta compitiendo para que tengamos un presidente que le ofrezca un futuro mucho más definido a este país. Ya para despedirnos, profesor Ruiz, un mensaje a todos los oyentes y televidentes de Suba al Aire 88.4 FM, Radio de Vida y el ABC Libertario. Esto es una invitación a estas comunidades a defender la educación pública, a defender lo público. Esa ha sido una de las consignas fundamentales en las cuales nos hemos comprometido como magisterio oficial, desde la federación y desde los sindicatos afiliados, a que estamos defendiendo la educación pública, que este es un trabajo conjunto de la comunidad educativa y de todas las comunidades circundantes, porque como mencioné al comienzo, el Sistema General de Participaciones atiende la educación pública, pero también atiende la sanidad básica y el agua potable, de la cual nadie es ajeno. Por esa razón, esas tres aspectos de la población colombiana deben ser atendidos en conjunto con la población y con el magisterio colombiano, y por supuesto la defensa de los intereses nacionales. Hay un aspecto fundamental en Bogotá que ha sido golpeado por la administración, y es la formación docente. En Bogotá, a partir de una propuesta de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación desde el año 2006, se viene implementando la política de apoyo financiero a los maestros en posgrados, en calidad de préstamo condonable por contraprestación de servicios. Inicialmente se atendieron 1.200 maestros en los 3 niveles de especialización, maestría y doctorado. En la anterior administración se subió el presupuesto a 85.000 millones de pesos, una suma nada despreciable, porque logró abarcar la atención, el patrocinio de 6.500 docentes para un promedio casi ya de 8.200 maestros a nivel nacional, a nivel distrital, que rebasó lo que había colocado el Ministerio de Educación Nacional para una población de 350.000 maestros. Únicamente había colocado 55.000 millones de pesos. En Bogotá se colocaron 85.000, pero esta administración, la de Peñalosa, revirtió, por lo que había mencionado anteriormente, la inversión para formación docente. Únicamente colocó 25.000 millones de pesos, que a cuentas de la Secretaría de Educación alcanzaría únicamente para 1.100 maestros. No se compadece con la población de 35.000 maestros de Bogotá, con lo que tiene el presupuesto en Bogotá. Nosotros le estamos exigiendo a la Secretaría de Educación que debe ampliar el presupuesto y que nunca le puede ser inferior a lo invertido en la administración anterior, y que por ningún motivo tampoco vamos a permitir el congelamiento del escalafón, ni a nivel nacional ni a nivel distrital. En el 1278 hay un congelamiento en la práctica, porque resulta que el gobierno nacional se había comprometido a convocar anualmente para ascensos y reubicaciones, y resulta que ya no está cumpliendo eso, no va, y entonces eso hace parte de un anuncio del gobierno nacional de congelar los ascensos, tal como lo hizo en el año 2002, que los ascensos del 2277 los congeló durante 6 años. Eso atendiendo una política de orden nacional, que es que hay que reducir lo prestacional de los maestros, el pasivo prestacional de los maestros, y la única manera de reducir el pasivo prestacional de los maestros es impidiéndole que suban, es decir, impidiéndole que asciendan en los asciendan en el escalafón nacional, y por consecuente pues entonces reducen el pasivo pensional. Estamos oponiéndonos. O sea que al reducir todos estos gastos y inversiones y pasivos prestacionales, reducen
o más bien congelan el ascenso a los profesores. Claro, claro, porque consideran de que esta es la planta más grande del país y en efecto lo es. Y hay que frenar al magisterio, entonces al magisterio lo frenan es impidiéndole en los ascensos. ¿Y cómo los impiden en los ascensos? Colocándole trabas, por eso hicieron el acto legislativo 01 de 2001, de ahí se generó el decreto 750 de 2002 y de ahí salió el 1278, que eso fue diseñado eminentemente por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional. Entonces, un decreto del orden educativo, desde una facultad de economía le imprime el carácter fiscalista a estas reformas. O sea que esta es la parte más importante en la cual el magisterio, desde FECODE, la ADE y las diferentes organizaciones sindicales del país de educadores vienen peleando. Por supuesto que sí. De ahí que uno de los acuerdos importantes de la Federación Colombiana de Educadores con el Ministerio de Educación Nacional fue haber logrado que aquellos docentes del 1278 que durante 10 años no habían podido ascender, lo hubieran hecho con la evaluación de carácter diagnóstico formativo. En dos versiones, la primera muy buena, pero de tal manera que el gobierno ya en la segunda le colocó unas trabas y en la tercera le coloca más trabas, rompiendo los acuerdos con la federación y postergando las convocatorias que deben hacerse de manera anual. Es decir, eso en la práctica se está convirtiendo en un congelamiento del ascenso de los maestros del 1278. Y por supuesto estamos también exigiendo al gobierno la reactivación de la comisión tripartita, que es del Ministerio de Educación Nacional, del Congreso y de la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, para allí presentar un proyecto de estatuto docente de la profesión docente acordado por esta comisión tripartita para lograr pues un texto, un estatuto docente único que contenga los elementos fundamentales del 2277, que es el ascenso por tiempo de servicio, el ascenso por producción académica y el ascenso por título obtenido. Qué bien, pues a ustedes, profesor Cubides, gracias por esta información y es importante mantener a todos los profesores que siguen el ABC Libertario y toda la programación de Suba al Aire, mantenerlos al tanto sobre estas peleas en favor de los educandos y de los educadores. Muchas gracias, profesor Cubides, por haber pasado por Suba al Aire 88.4 FM Radio de Vida y el ABC Libertario, y pues para la Asociación Distrital de Educadores están abiertos los micrófonos y las cámaras del ABC Libertario. Muchas gracias a usted, muy amable.